Desde pequeña he podido ver la cantidad exacta de dinero en la cuenta bancaria de una persona flotando sobre su cabeza. En el hogar de acogida, usé este don para elegir padres adoptivos de apariencia muy humilde, pero que en realidad tenían $1.000 millones en el banco. Lamentablemente, solo pude disfrutar de esa tranquilidad por poco tiempo antes de que la verdadera hija de la familia regresara a casa. Estaba muy molesta porque yo ocupaba su lugar, y se propuso la misión de complicarme todos los días. Para poder seguir en la escuela, ignoré cada mala palabra y soporté sus actitudes. Después de finalmente graduarme, estaba lista para alejarme de esta familia para siempre, pero la verdadera hija me detuvo. Estaba muy enojada cuando dijo: pensé que mi novio de internet era un chico rico con un auto de lujo, pero resulta que es solo un chico sin un centavo que anda en una bicicleta alquilada. Si se queda conmigo, afectará mi imagen social de por vida. Ve a conocerlo por mí. Dile que tú eres con la que ha estado hablando por internet. Miré en la dirección que señalaba y vi al hombre del que hablaba. Un chico muy sencillo, pero el saldo bancario que flotaba sobre su cabeza tenía 10 dígitos. Suspiré hondo, con el corazón acelerado mientras agarraba el brazo de la verdadera hija con emoción. Rápido, cuéntame todo sobre su relación por internet. Iré a conocerlo ahora mismo. Yvonne Reed soltó una risa irónica. En serio, Tessa, ¿nunca has visto a un hombre como para estar suspirando por un chico sin dinero? Me acercó su teléfono. Ya que te interesa tanto el tema, te lo dejo a ti. Vete con él y no vuelvas por aquí. Memoricé cada detalle y me acerqué a él. Hola, soy Cindy. Mi verdadero nombre es Tessa Reed. Sonreí y le tendí la mano. Sus ojos brillaron. Eres incluso más bonita de lo que imaginaba. Mi verdadero nombre es Calvin Fult. Ivan solo le había enviado fotos borrosas. Nuestras figuras eran lo suficientemente similares como para que no notara la diferencia. Cuando le estreché la mano, conté los números sobre su cabeza. 10 dígitos aumentando sin parar. Si lograba unirme a él, no solo me independizaría de mi familia, ya no tendría que preocuparme por el futuro. Calvin me miró con timidez. Estoy vestido de manera muy sencilla y vine en una bicicleta alquilada. ¿Sientes pena de salir conmigo? Llevaba calzado desgastado y ropa bastante humilde y sencilla. Yvonne había interpretado el papel de una chica de bajos recursos en internet, así que le seguí la corriente. Toda mi ropa es heredada. Parece que ambos somos muy ahorrativos. Cuando vio mi aspecto cansado y mi complexión delgada, sus dudas se disiparon, pero su prueba no había terminado. Déjame invitarte algo de comer, dijo. Alquiló una bicicleta para mí, asegurándose de que viera su antiguo teléfono. Saqué mi propio teléfono con la pantalla rota y le compré un refresco. Después de pedalear media hora, me llevó a un lugar tipo buffet que vendía comidas en caja por poco precio. Me quedé sorprendida. Calvin se frotó las manos con nerviosismo. Un día entero entregando comida a domicilio solo me da 80. ¿Te parece muy poco para ti? Mi estómago hizo ruido. Por supuesto que no. Fui adoptada, y mis padres adoptivos dejaron de apoyarme económicamente una vez que entré a la universidad. Trabajo a tiempo parcial para pagar la escuela. Usualmente compro pan económico y sopa gratis. Para mí esto ya es todo un banquete. Me apresuré a entrar sirviendo comida en mi bandeja. Cerdo agridulce me fascina. Puré de papas me encanta. Panecillos son mis favoritos. Calvin me siguió. Cuando vio con qué entusiasmo comía, la ternura brilló en sus ojos. Así que de verdad te gusta mucho esto. Estaba demasiado ocupada saboreando como para escucharlo. Después de un par de bocados, él dejó el tenedor. Todo lo que él no comió lo terminé yo con mucho gusto. Cuando terminé me toqué el estómago satisfecha. Mil gracias. Esta fue la comida más rica que he probado en todo el año. No te conformes con tan poco. Una vez que empiece a ganar ingresos, de verdad, te llevaré a un lugar más lindo. Cuando se ofreció a acompañarme a casa, le dije que no con un gesto amable. No planeo regresar allí. Me quedaré en un hospedaje sencillo mientras busco trabajo. Calvin siempre había sentido curiosidad por la vida de Yvonne en sus chats. Ella siempre evitaba la pregunta, así que ahora hablé con libertad. Fui adoptada. Unos días después de que me recibieron, regresó su hija biológica. A partir de entonces, ella me trataba con mucha dureza. Mis padres adoptivos lo notaban. Simplemente preferían no intervenir, pero me dieron comida, un techo y educación. Aún así, estoy agradecida. Las manos de Calvin se apretaron con impotencia, así que simplemente lo toleraste todo. Asentí y me arremangué, mostrándole pequeñas marcas de momentos muy difíciles, tropiezos y accidentes del pasado. No pasa nada, ya me he graduado. Una vez que ahorre lo necesario, les devolveré el favor y seguiré mi propio camino. Tessa, cuando empezamos a conversar, honestamente pensé que solo fingía ser vulnerable para aprovecharte de mí. Ahora ya no dudaba de mí. Me miró a los ojos. Si pudieras pedir un deseo en este momento, ¿cuál sería? Eché un vistazo a su saldo flotante. En el tiempo que habíamos comido, sus bienes habían subido otros 5 millones. Sin embargo, seguía fingiendo estar sin recursos. Pedir ayuda económica era poco realista. Espero poder encontrar un empleo pronto, con alojamiento y comida incluida de ser posible. Calvin levantó las cejas de forma misteriosa. Tal vez el universo escuche tu petición. Después de agradecerle por el almuerzo, le invité un helado. Él me ayudó a encontrar un hospedaje económico. Esa noche me invitó a cenar de nuevo y nos despedimos. Hasta pronto. Para mi asombro, recibí una llamada de recursos humanos de una empresa corporativa muy importante. Revisamos su currículum. Usted tiene un gran perfil. ¿Le gustaría asistir a una entrevista? Sabía que esta oportunidad venía de él. La entrevista fluyó de maravilla. Me pidieron que regresara para firmar mi contrato. Llamé a Calvin súper emocionada. Tus palabras son mágicas.
Conseguí un empleo con dormitorio y bono para comidas. Ahora me toca a mí invitarte a comer. Él aceptó vistiendo todavía con su misma ropa sencilla. No he podido comprar prendas nuevas en mucho tiempo. Espero que no te incomode. Su saldo había subido otros 80 millones desde ayer. Guardé su secreto en silencio. Una vez que reciba mi primer sueldo, te regalaré ropa nueva. Apenas puedes cubrir tus gastos básicos si quieres hacerme regalos. Fuiste muy amable conmigo, así que yo quiero ser detallista contigo. Se notaba muy conmovido y sus emociones eran sinceras. A partir de entonces me enfoqué por completo en mi nuevo trabajo. Veía a Calvin todos los días. Nuestra amistad creció bastante. Aún comíamos en puestitos sencillos, pero poco a poco se le veía más relajado. En mi día de pago le entregué la ropa nueva. Se la probó y me dijo con tono serio: Tessa, esto es solo el principio de una gran racha de suerte para ti. Me comentó que estaría ocupado por unos días y que al desocuparse me daría una linda sorpresa. No entendía bien a qué se refería. Una parte de mí prefería que siguiera fingiendo tener poco dinero. Al menos así sentía que estábamos al mismo nivel. Si resultaba ser un chico de alta sociedad inalcanzable, no sabía cómo actuaría a su lado. Durante los días siguientes, no logré ver a Calvin. Me mandaba mensajitos de texto de vez en cuando. Ten un poquito de paciencia, espérame. Pero antes de nuestro reencuentro, apareció la persona que menos deseaba toparme. No tenía idea de cómo Yvonne había dado con mi ubicación. Entonces, ¿sales con mi chico de internet? Dile que venga para acá. Me acercó la pantalla de su teléfono de forma brusca. Revisé las revistas de negocios. Es idéntico al heredero de la prestigiosa familia Fulton. La fotografía mostraba a Calvin en un evento internacional. Traje hecho a la medida, reloj lujosísimo, un auto elegante, personal de seguridad. Así que verdaderamente era el sucesor de la familia más influyente de nuestra ciudad. Por dentro casi suelto una carcajada. Este chico millonario se había vestido con ropa gastada y había cenado en lugares económicos únicamente para poner a prueba a su chica virtual. Con el temor de que Yvonne revelara la verdad, intenté calmar sus ideas. ¿Te estás imaginando cosas? La primera vez que salimos fuimos a comer un menú económico de $1. Solo tiene unos cuantos cambios de ropa. Su calzado está bastante viejito. ¿Cómo podría ser un integrante de la familia Fulton? Le mostré fotografías de nuestras salidas a los puestitos de la calle. Revisó la galería por un momento, luego observó mis prendas sencillas. Solo entonces me creyó sin mucho entusiasmo. Es bastante lógico. Si tuviera dinero, te compraría cosas caras y alguien de ese nivel social no se fijaría en una chica tan común y sin recursos como tú. Antes de retirarse, hizo un comentario pesado. Naciste sin suerte, Tessa. Las personas ordinarias se juntan con otras personas ordinarias. Nunca más menciones que tienes relación con la familia Reed. Guardé mis sentimientos para mí misma. Una pequeña luz de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Y si en un futuro Calvin se pusiera de mi lado y le demostraba lo equivocada que estaba? Solo permití que mi mente imaginara eso por unos instantes. Calvin ya me había ayudado a conseguir un buen empleo. Eso ya era como sacarse la lotería. ¿Cómo me atrevería a pedir algo más? Mantuve un perfil bajo y trabajé tranquila durante otros 3 días. Aquella tarde, al terminar mi turno, apenas puse un pie fuera de la oficina cuando un automóvil de lujo se estacionó de imprevisto justo frente a mí. El cristal de atrás descendió suavemente. El rostro de Calvin, que me resultaba tan conocido, pero a la vez distinto, apareció ante mi mirada. Tessa, acompáñame. Tengo algo importante que platicar contigo, expresó. Todos los compañeros de trabajo que iban saliendo se detuvieron, observando y murmurando. Mi mente se quedó en blanco. No daba crédito de que Calvin estuviera mostrando su verdadera vida ante todo el mundo. Al notarme congelada por la sorpresa, Calvin sonrió de forma dulce, abrió la puerta y descendió del vehículo. ¿Por qué te quedas tan callada? Apenas llevamos unos días sin vernos y ya no me recuerdas. Mientras daba pasos hacia mí con esa mirada llena de ternura, mi corazón latía a 1000 por hora. Tal vez las cosas mágicas sí pasaban en la vida real. Justo cuando estaba a punto de responderle, una voz muy aguda interrumpió el momento a mis espaldas. Joven Fulton, Tessa no le ha dicho la verdad. Ella no es la verdadera Cindy que platicaba con usted a través de Internet. Solo está tomando mi lugar. Sentí que me faltaba el aire y giré mi cuerpo lentamente. Yvonne se acercaba a toda prisa. Yo soy Yvonne Reed. Yo soy Cindy, la chica que realmente tenía la conexión digital con usted. Al ver cómo el rostro alegre de Calvin se volvía muy serio, sentí como si me cayera un balde de agua helada encima. Me puse pálida al instante. Mis planes se derrumbaban. Deseaba con todo mi ser explicarle la situación, pero los nervios hicieron que las palabras no salieran de mi boca. Las miradas llenas de asombro y de duda de los presentes me rodeaban por completo. Miré mi celular, aquí está mi perfil. Estos son nuestros mensajes escritos y aquí están las fotos que le mandaba. Tengo todas las evidencias de que Tessa no ha sido honesta con usted. No puede pasar por alto todo este engaño, exclamó Yvonne en voz alta. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar mi propio corazón derrumbarse. Los empleados formaron un semicírculo alrededor de nosotros, algunos con los teléfonos levantados grabando. Yvonne sostenía el suyo frente al rostro de Calvin como si fuera un arma, deslizando pantallas con la seguridad de quién sabe qué ha ganado antes de que empiece la batalla. Calvin no dijo nada. Eso fue lo más aterrador de todo. No se sorprendió, no se indignó. Solo me miró a mí con esa expresión imposible de descifrar, que había aprendido a asociar con sus momentos más serios y esperó. «Señor Fulton, ¿lo ve?», insistió Yvonne, empujando el teléfono más cerca. «Aquí están las fotos que le envié. Aquí están los mensajes donde le dije mi nombre. Cindy, yo soy Cindy». Esta señaló hacia mí con un dedo acusador.
Es solo la basura que cría en mi casa. Una oportunista sin escrúpulos que se aprovechó de mi relación para infiltrarse en su vida. Cada palabra aterrizó sobre mí como una piedra. Sentí las miradas de los empleados cambiar de la curiosidad a la condena. No necesitaban saber nada más. Tenían una historia completa. Chica planta a chica rica. Intenta atrapar a heredero millonario. El tipo de historia que se viraliza en 2 horas. Finalmente abrí la boca. Calvin. Yo, Tessa. Su voz fue suave, casi inexpresiva. ¿Es cierto lo que dice? El corazón se me fue a los pies. Frente a todos esos ojos, frente a la sonrisa triunfal de Yvonne, frente al peso aplastante de esa pregunta, solo pude hacer una cosa. Decir la verdad. Sí, Yvonne soltó una carcajada victoriosa. Lo sabía, lo sabía. Escúchenla todos, lo confesó. Esta estafadora. Yvonne. La voz de Calvin cortó el aire con la precisión de un bisturí. ¿Puedes esperar un momento? Ella se detuvo confundida. Nunca nadie la interrumpía de esa manera, con tanta calma y tanto peso a la vez. Calvin me miró de nuevo. Solo eso. Solo sí, tragué saliva. Mis manos temblaban, pero mantuve la mirada fija en la suya. Me pidió que fuera a conocerte en su lugar porque pensaba que eras un don nadie sin dinero. Te describió como un perdedor del que quería deshacerse. Yo fui porque me detuve. No podía decirle la verdad completa. No podía decirle que lo había visto a él y había visto 10 dígitos encima de su cabeza. Fui porque necesitaba escapar y cuando te conocí quise quedarme. No por lo que pensé que eras, sino por lo que eras. Un murmullo recorrió el grupo. Yvonne abrió la boca indignada. Eso es lo que diría cualquier estafadora al ser descubierta. No le crea nada, señor Fulton. Esta chica lleva semanas mintiéndole. Le dio un nombre falso. Le inventó una historia. Le robó mi identidad y mi relación. ¿Tu relación? Calvin giró lentamente hacia ella. La que mantuviste desde el anonimato durante meses, sin revelar nunca tu nombre real, tu rostro real, ni un solo detalle verificable de tu vida. Yvonne parpadeó. Eso es diferente. Yo tenía mis razones para ser cautelosa. Claro. Calvin metió las manos en los bolsillos. Y yo tenía las mías para vestir chanclas rotas y pedalear en una bicicleta alquilada. El silencio volvió, pero esta vez con una textura distinta. Yvonne lo miró como si le hubieran cambiado el suelo bajo los pies. ¿Qué significa eso? Significa que nadie en este círculo es exactamente quien parece ser. Calvin me miró de reojo y en ese instante vi algo en sus ojos que no supe leer. No era furia, tampoco era perdón. Era algo más complejo, más paciente. Tessa, sube al auto. Necesito hablar contigo en privado. Un momento, intervino Yvonne, recuperando el tono imperioso. Yo también tengo cosas que decirle. Soy la verdadera Cindy. Tengo derechos en esta situación. Calvin la miró exactamente durante 3 segundos. Tu abogado puede contactar al mío. Se volvió hacia el chofer. Nakamura, por favor, asegúrese de que la señorita Reed tenga transporte. Y dicho eso, me hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta abierta del Rolls Royce. Subí. Las piernas me obedecieron casi sin que yo se lo pidiera. Cuando la puerta se cerró y el auto comenzó a moverse, el ruido del exterior quedó amortiguado, como si el mundo hubiera bajado el volumen de golpe. Calvin se sentó frente a mí con los brazos cruzados y esa expresión que seguía siendo un acertijo. Dejé que el silencio existiera durante 10 segundos antes de hablar. No voy a pedirte que me perdones. Lo que hice estuvo mal, sin importar mis razones. ¿Y cuáles fueron tus razones? Lo miré encima de su cabeza. Los números seguían ahí, imperturbables, gigantes, creciendo con la lenta certeza de algo vivo. En ese momento odié mi don con una intensidad que nunca antes había sentido, porque me había acercado a él por esos números. Y sin embargo, lo que recordaba de las últimas semanas no era ningún número. Era la ternura con la que me había mirado comer. Era que había dejado de comer para que yo tuviera más. Era que había hecho una llamada silenciosa para darme un trabajo, cuando podría no haberme vuelto a ver jamás. Cuando Yvonne me señaló hacia ti, lo primero que vi fue a un hombre vestido con ropa vieja sobre una bicicleta alquilada. Elegí mis palabras con cuidado. Y también vi algo más, algo que me hizo saber que no eras lo que parecías. No te voy a mentir y decirte que fui por amor, pero tampoco voy a mentirte y decirte que todo fue calculado, porque en algún punto dejó de serlo. Calvin permaneció inmóvil. ¿En qué punto? Cuando dejaste la mitad de tu comida para que yo la terminara, dije, y no dijiste nada. Algo cruzó su rostro, fugaz, casi invisible, pero yo lo vi. Tessa, dijo finalmente. Hay cosas que tú no sabes sobre mí y hay cosas que yo no sé sobre ti. Y hay una conversación que tenemos pendiente que no puede suceder en un auto en movimiento. ¿A dónde vamos? A cenar. Hizo una pausa. A un lugar mejor que un buffet de $1. No sonreí, pero algo en mi pecho, apretado desde hacía semanas, cedió apenas 1 milímetro. Mientras el auto avanzaba por la ciudad, miré por la ventana. La silueta de Yvonne había desaparecido del espejo retrovisor, pero yo sabía, con la misma certeza con la que sabía leer números, que no había desaparecido de verdad. Solo se estaba reorganizando. El restaurante no tenía nombre visible desde la calle, solo una puerta negra lacada, un timbre de latón y un hombre de traje oscuro que reconoció a Calvin con una inclinación discreta antes de hacernos pasar. El interior era todo madera oscura, velas bajas y el silencio particular de los lugares donde el dinero no necesita anunciarse. Me senté frente a Calvin sintiéndome exactamente como lo que era, una chica con ropa de segunda mano en un restaurante donde el menú no tenía precios. Pide lo que quieras, dijo él sin abrir el suyo.
¿Cómo sé qué quiero si no sé cuánto cuesta? Esa es la idea, lo miré. Él me devolvió la mirada con esa paciencia suya que empezaba a resultarme casi insoportable porque nunca sabía qué había detrás. Pedí lo primero que reconocí. Él pidió lo mismo. Mientras esperábamos, Calvin apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. Cuéntame sobre tu don. Se me heló la sangre. No sé de qué hablas. Sí, sabes. No lo dijo como una acusación, lo dijo como quien enuncia un hecho geográfico. La primera vez que nos sentamos a comer me miraste fijo durante 3 segundos exactos antes de relajarte. En el puesto callejero, cada vez que alguien nuevo se acercaba, tus ojos subían 1 centímetro antes de bajar. Igual cuando llegó Yvonne hoy. 1 centímetro. Siempre el mismo gesto, como si leyeras algo encima de las cabezas de las personas. El silencio entre nosotros se volvió muy fino, como papel. Eres observador, dije con cuidado. Soy heredero de un imperio. La observación es lo único que nadie puede comprarte ni quitarte. Hizo una pausa. No te estoy acusando de nada, Tessa. Te estoy preguntando. Estuve a punto de negarlo. Era el reflejo más antiguo que tenía. Esconder el don, protegerlo. Porque las únicas veces que lo había mencionado de niña, la respuesta había sido burla o miedo. Ninguna de las dos era útil, pero Calvin me había visto pedalear durante media hora sin quejarse. Me había cedido su comida sin hacer un comentario. Había hecho una llamada para conseguirme trabajo y nunca me lo había mencionado. Esperando, supuse, a ver si yo lo reconocía o no. Este hombre coleccionaba información en silencio, igual que yo. Veo números, dije. ¿Encima? De las personas el saldo exacto de su cuenta bancaria. Calvin no parpadeó. ¿Siempre? Desde que tengo memoria. Y el mío 10 dígitos el día que te conocí. Ha subido desde entonces. Asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sabía. Así que sabías desde el principio. Sí. Y aún así compraste el helado. Eso me tomó por sorpresa. De todo lo que podía haber preguntado, preguntó eso. Costaba $1, dije. Era lo único que podía permitirme en ese momento. Lo sé, por eso lo pregunté. El mesero trajo la comida. Ninguno de los dos se movió por un momento. Luego Calvin tomó el tenedor con esa naturalidad suya y dijo, sin levantar la vista del plato, mi familia lleva 2 generaciones probando personas. Mi abuelo perdió todo una vez por confiar en alguien que solo veía el dinero. Lo reconstruyó, pero nunca olvidó. Me enseñó a hacer lo mismo. Presentarme sin el traje, sin el auto, sin el apellido y observar. La mayoría no pasa la primera semana. ¿Cuánto tiempo pasé yo? ¿Todavía estás en la prueba? Lo dijo sin crueldad, solo con honestidad. Y eso, por alguna razón, me resultó más tranquilizador que cualquier halago. Entonces, ¿qué sigue? Pregunté. Eso depende de ti. Levantó la vista. Hay personas en mi vida que ahora saben que existes. Yvonne se encargará de eso. Mañana habrá rumores. Pasado mañana habrá artículos. Y para el fin de semana, alguien habrá construido una narrativa completa sobre la impostora que intentó estafar al heredero Fulton. Sentí el peso de eso asentarse sobre mis hombros. ¿Y tú qué harás? Eso también depende de ti. Comimos en silencio durante un rato. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se construye entre 2 personas que están pensando en serio. Cuando terminamos, Calvin pidió el postre sin consultarme, y llegaron 2 copas de algo frío y oscuro que no supe identificar, pero que supo mejor que cualquier cosa que hubiera comido en años. Hay algo que quiero proponerte, dijo al fin. Te escucho. Mi empresa necesita a alguien con habilidades de análisis financiero poco convencionales. Alguien que pueda entrar a una sala de negociaciones y leer a los jugadores de una manera que los modelos estadísticos no pueden replicar. Me miró directamente. Tu don no es magia, es información. Y la información bien usada vale más que cualquier número encima de cualquier cabeza. Procesé eso. Me estás ofreciendo trabajo. Te estoy ofreciendo una posición. Hay diferencia. ¿Y Yvonne? Calvin dejó la cuchara sobre el plato con suavidad. Yvonne Reed va a intentar destruir tu reputación en los próximos días. Lo hará porque puede, porque está acostumbrada a que eso funcione, y porque subestima la diferencia entre hacer ruido y tener razón. Hizo una pausa calculada. Pero para que eso no suceda, o para que suceda de una manera que no te aplaste, necesitas estar un paso adelante de ella antes de que empiece. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a planear esta noche. Y en ese momento, algo cambió en la dinámica entre nosotros. Dejamos de ser 2 personas en una escena incómoda post-revelación, y nos convertimos en algo que todavía no tenía nombre. 2 personas que pensaban igual, sentadas en el mismo lado del tablero. Calvin sacó un teléfono, el bueno esta vez, no el viejo de pantalla rayada, y comenzó a hablar. Me explicó que Yvonne había cometido ya 3 errores que ella no sabía que eran errores. Primero, había gritado sus acusaciones frente a 20 testigos empleados de la empresa Fulton, todos con teléfonos. Segundo, al mostrarle a Calvin las capturas de sus chats, le había revelado exactamente qué información tenía y cuál no. Tercero, y el más importante, había asumido que Calvin estaba del lado equivocado de esta historia. Yvonne opera desde la certeza de que el dinero siempre gana, dijo Calvin. Y tiene razón, casi siempre. El problema es que esta vez está del lado del dinero equivocado sin saberlo. Mientras hablaba, fui armando el mapa completo en mi cabeza. Vi los movimientos futuros como si fueran cifras encima de cabezas invisibles, predecibles, medibles, rastreables. Yvonne iría primero a los medios de farándula local. Luego intentaría contactar a la junta de la empresa Fulton directamente. Y finalmente, cuando eso no funcionara,
Buscaría aliados dentro de la familia Reed para presionar desde el lado social. Era exactamente lo que yo habría hecho en su lugar. Lo que ella no sabía era que yo llevaba 18 años aprendiendo a sobrevivir dentro de esa familia. Conocía cada grieta, cada secreto guardado con demasiado cuidado, cada número que flotaba sobre cada cabeza en esa casa y que nadie más podía ver. Calvin, dije, interrumpiéndolo por primera vez en la noche. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que ella haga su primer movimiento? Él consultó su reloj. Calculo que ya lo está haciendo. Asentí. Entonces, necesito hacer una llamada esta noche. Hay algo que los Reed han escondido durante años, algo que Yvonne nunca querrá que salga a la luz. Y si ella insiste en convertir esto en una guerra pública, voy a asegurarme de que sea la última guerra que declare. Calvin me miró durante un largo momento, y por primera vez desde que lo conocía, lo vi sonreír de verdad. No la sonrisa educada de los puestos callejeros, una sonrisa real, pequeña, casi privada. Ahí está, dijo en voz baja. Ahí está la tesa que sobrevivió 18 años con ellos. Guardé esa sonrisa en algún lugar seguro dentro de mí, porque lo que venía iba a necesitar que recordara exactamente quién era. La llamada que hice esa noche duró 4 minutos. La persona al otro lado era la única en la familia Reed que alguna vez me había mirado sin desprecio. Margaret, la contadora interna que llevaba 12 años gestionando las finanzas del señor Reed y que durante todo ese tiempo había visto cosas que no debía ver y había callado cosas que no debía callar, no porque fuera cómplice, sino porque en aquella casa el silencio era la única forma de supervivencia que todos compartíamos. Le dije 3 palabras. Ya sé todo. Y ella, después de una pausa que duró exactamente lo que tarda una persona en decidir si seguir mintiendo o no, respondió. ¿Cuándo nos vemos? Calvin me prestó a su asistente personal, una mujer llamada Drena, eficiente y discreta como un mecanismo de relojería para coordinar los detalles. Mientras tanto, yo me presenté al trabajo con normalidad los 2 días siguientes. Respondí correos, asistí a reuniones, comí en la cafetería de empleados con la misma chica del área de logística, con quien había almorzado desde mi primera semana. Nadie en la oficina me preguntó nada directamente, pero los rumores ya circulaban. Lo sentía en la manera en que algunas conversaciones se interrumpían cuando yo entraba a una sala, en las miradas que duraban un segundo de más, en la distancia deliberada que ciertas personas ponían entre ellas y mi escritorio. Lo ignoré todo con la práctica de quien lleva una vida entera ignorando exactamente eso. El tercer día, Yvonne publicó, no fue un artículo, fue algo peor. Una historia en sus redes sociales con capturas de pantalla cuidadosamente recortadas. Una narrativa construida con la precisión de alguien que ha crecido, sabiendo cómo manipular la percepción pública. Ella era la víctima, yo era la impostora. Calvin era el hombre rico al que habían intentado estafar. La historia tenía todos los ingredientes correctos para volverse viral antes del mediodía. Y así fue. Mi teléfono empezó a recibir mensajes de números desconocidos, algunos curiosos, otros directamente hostiles. Uno simplemente decía, vuelve al orfanato donde perteneces. Lo borré y luego hice lo que Calvin me había dicho que hiciera si esto ocurría. No respondí nada, no publiqué nada, no llamé a nadie. Solo le envié un mensaje a Drena con 2 letras, ya. Esa tarde, mientras Yvonne respondía a comentarios de admiradores que la felicitaban por su valentía al exponer a una estafadora, pasaron 3 cosas simultáneas. La primera, el abogado de Calvin envió una carta formal a la familia Reed, solicitando documentación sobre la situación legal y económica de mi adopción, específicamente en relación con ciertos fondos fiduciarios que, según información reciente, habían sido constituidos a mi nombre por una cláusula del contrato de adopción original y que nunca me habían sido informados. Eso venía de Margaret. Durante 12 años había guardado copias de todo. La segunda, una periodista conocida por sus investigaciones sobre fraudes familiares en entornos de alto poder, recibió de una fuente anónima un dossier completo sobre las prácticas financieras de la familia Reed durante la última década. No era información fabricada, era documentación real, fechada, firmada, con números que yo había visto flotar sobre cabezas durante años y que ahora por primera vez existían en papel. La tercera, Calvin Fulton actualizó su perfil público en la plataforma empresarial más consultada del sector, con una línea nueva en su sección personal. No mencionaba mi nombre. Solo decía en el campo de actualmente trabajando, con el nombre de mi posición en su empresa. En ese mundo, ese gesto equivalía a un comunicado de prensa. Yo estaba en mi escritorio cuando vi la notificación. Levanté la vista y miré los números encima de las cabezas de mis compañeros de oficina, algo que hacía de manera involuntaria cuando estaba nerviosa. Todos normales, todos estables, solo el mío, el número invisible que flotaba sobre mi propia existencia. Sentía como si estuviera moviéndose por primera vez en la dirección correcta. A las 6 de la tarde, el señor Reed llamó a Yvonne. Lo supe porque Margaret me lo contó una hora después con una voz que mezclaba alivio y algo parecido al miedo. Entró a la oficina del señor Reed como si fuera a recibir un elogio, dijo Margaret. Salió 20 minutos después, sin decir una sola palabra. Nunca la había visto así. ¿Cómo? Sin respuesta, sin argumento, solo callada. Era la primera vez en 18 años que alguien describía a Yvonne Reed de esa manera. Esa noche Calvin y yo nos vimos en el mismo restaurante sin nombre. Esta vez llegué primero. Cuando él entró, ya no traía la ropa raída ni las chanclas rotas. Traje oscuro, corbata discreta. La presencia de alguien que no necesita demostrar nada porque todo ya está demostrado. Pero se sentó exactamente igual que siempre, con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas, y me miró con la misma atención de la primera vez. ¿Cómo estás?, preguntó. No, ¿cómo fue?
Ah, ¿no funcionó? Sino, ¿cómo estás? Asustada, dije con honestidad. No de Yvonne, de lo que sigue. ¿De qué tienes miedo exactamente? Miré los números encima de su cabeza. Habían subido otros 30 millones desde la noche anterior, y sin embargo, lo que yo sentía en ese momento no tenía ninguna relación con esa cifra. Tengo miedo de haber llegado hasta aquí usando el don equivocado, dije, de haber calculado todo tan bien que al final no quede nada real. Calvin no respondió de inmediato. Sirvió agua para los dos, acomodó su servilleta y luego levantó la vista. ¿Recuerdas qué pediste cuando te pregunté qué desearías? Un trabajo con alojamiento y comida, si era posible. Y lo conseguiste sin pedirme dinero, sin manipular nada que yo pudiera ver. Hizo una pausa. Tessa, he conocido personas que me ven como una cuenta bancaria con piernas. Sé exactamente cómo se comportan. Tú no te comportaste así en ningún momento, pero sí te vi como una cuenta bancaria al principio. Al principio, repitió con énfasis. Y aún así compraste el helado. Ese helado de $1 va a perseguirme el resto de mi vida. Lo presentía. Mañana, dijo Calvin, cambiando el tono. Los Reed van a recibir la visita formal del equipo legal. El señor Reed ya sabe que los fondos existen y que retenerlos tiene consecuencias. Mi estimación es que para el mediodía habrá una propuesta de acuerdo. ¿Y Yvonne? Yvonne tiene dos opciones: retractarse públicamente o enfrentar una contrademanda por difamación con evidencia documentada. Hizo una pausa calculada. Elegirá retractarse. Las personas como ella siempre eligen la salida que mejor preserva la imagen, aunque tengan que tragarse cada palabra que dijeron. Imaginé a Yvonne Reed componiendo una disculpa pública. Imaginé la expresión de su cara mientras lo hacía y en lugar de la satisfacción que esperaba sentir, encontré algo más tranquilo, más parecido al cierre. Calvin, dije, ¿por qué haces todo esto? Me miró durante un momento largo. Porque cuando dejé el tenedor y tú terminaste mi comida sin dudar, pensé, esta persona sabe lo que es tener hambre de verdad. Y las personas que saben lo que es tener hambre de verdad son las únicas que entienden para qué sirve realmente el dinero. El restaurante seguía igual de silencioso, las velas seguían igual de bajas, pero algo en el aire entre nosotros había cambiado de peso, como cuando una estructura lleva mucho tiempo sosteniendo tensión y de pronto, sin aviso, encuentra su equilibrio. Mañana vendría el acuerdo, mañana vendría la disculpa, mañana comenzaría lo que fuera que seguía, pero esta noche, por primera vez en 18 años, no estaba contando los días para llegar a otra parte. Estaba simplemente aquí. La propuesta de acuerdo llegó a las 11:47 de la mañana, no a las 12, como había calculado Calvin. A las 11:47, 13 minutos antes. Pequeño detalle que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el nivel de pánico en la familia Reed. Drena me lo envió por mensaje mientras yo estaba en una reunión de análisis financiero, sentada alrededor de una mesa con 6 personas cuyos números flotaban sobre sus cabezas, con la estabilidad de quien no tiene nada que esconder. Leí el resumen sin cambiar la expresión. Terminé la reunión. Salí al pasillo, y ahí, sola frente a una ventana con vista a la ciudad, dejé salir el aire que había estado conteniendo durante 18 años. El acuerdo reconocía la existencia del fondo fiduciario constituido a mi nombre en el contrato de adopción original, fondo que el señor Reed había administrado discrecionalmente y nunca había divulgado. Reconocía los intereses acumulados durante los años de retención y ofrecía una transferencia completa a cambio de confidencialidad sobre las irregularidades documentadas por Margaret. Era una cifra con 7 dígitos, no 10, no los números que flotaban sobre la cabeza de Calvin, pero era mío. Había sido mío desde el principio, guardado en silencio mientras yo compraba pan barato y sopa gratis y me tragaba cada insulto de Yvonne Reed para poder seguir en la escuela. Llamé a Calvin. Ya llegó, dije. Lo sé, mi equipo legal acaba de confirmarlo. Una pausa breve. ¿Cómo estás? Todavía procesando. Tómate el tiempo que necesites, pero Tessa, firma cuando estés lista tú, no cuando ellos necesiten que firmes. Esa diferencia importa. Colgué, guardé el teléfono, miré la ciudad por la ventana durante exactamente 2 minutos. Luego llamé a mi abogada, una que Calvin me había recomendado y que había revisado cada línea del documento la noche anterior, y le dije que procediera. La disculpa pública de Yvonne apareció esa misma tarde. Era lo que era. Un texto breve redactado claramente por alguien de su equipo de comunicaciones, con el tono justo de arrepentimiento para no perder seguidores, y la vaguedad suficiente para no admitir nada concreto. Decía que había actuado impulsivamente, que lamentaba haber causado confusión, que deseaba lo mejor a todas las partes involucradas. No mencionaba mi nombre, no importó. Los comentarios lo hicieron por ella. Lo que sí me llegó esa noche fue un mensaje directo desde el número de Yvonne, sin equipo de comunicaciones, sin redacción cuidada, solo 5 palabras. ¿Cómo lo hiciste? En serio. Lo leí 2 veces. Pensé en responder. Pensé en ignorarlo. Al final escribí una sola línea. 18 años de práctica. No respondió. Y eso, curiosamente, fue lo más cercano a una disculpa real que jamás iba a recibir de ella. Lo tomé. Calvin me esperaba en el mismo restaurante, misma mesa, mismas velas bajas, pero esta vez había una botella abierta sobre la mesa y 2 copas servidas. Y cuando entré, él se puso de pie, no como un gesto protocolar, como alguien que ha estado esperando y quiere que la otra persona lo sepa. Me senté, levanté la copa, él hizo lo mismo. ¿Qué brindamos?, pregunté. Por el helado de $1, dijo. Me reí por primera vez en semanas. Me reí de verdad, sin calcular si era apropiado o conveniente. Solo me reí.
Brindamos. Después, mientras comíamos, Calvin habló de la posición en su empresa, de los proyectos que venían, de lo que esperaba de mí y de lo que yo podía esperar de él. Hablaba con esa precisión suya, que nunca sonaba fría porque siempre venía acompañada de algo más difícil de nombrar. Respeto genuino, el tipo que no se anuncia, sino que simplemente está en cada conversación, en cada decisión, en cada momento en que pudo haberme tratado como una pieza en un tablero y eligió no hacerlo. Cuando terminamos, caminamos afuera. La noche era fría y clara. Nos detuvimos en la acera, y Calvin me miró con esa expresión que ya había aprendido a leer, algo que estaba a punto de decirse y que llevaba tiempo esperando. Tessa, cuando todo esto termine de asentarse, me gustaría conocerte de nuevo. Sin pruebas, sin estrategias, solo dos personas que se sientan a comer algo barato en un puesto callejero. Miré los números sobre su cabeza. Seguían ahí, enormes, creciendo con la paciencia de algo que no necesita apresurarse. Y por primera vez desde que tenía memoria, los ignoré conscientemente, no porque no los viera, sino porque en ese momento no eran lo más importante en mi campo visual. ¿El buffet de 15? Pregunté. El mismo. De acuerdo. Caminamos en direcciones distintas, pero antes de doblar la esquina me volví una vez. Calvin, esperé a que me mirara. El don que tengo. Llevo toda mi vida viéndolo como una herramienta de supervivencia. Nunca lo había usado para algo que valiera la pena hasta que te conocí. Él no dijo nada por un momento. Luego asintió despacio. Úsalo bien, Tessa. El mundo tiene demasiadas personas que solo saben contar el dinero de otros para envidiarlos. Muy pocas que sepan leerlo para entenderlos. Me fui con eso. Esa noche, sola en mi habitación, abrí el documento del acuerdo firmado y lo guardé en una carpeta nueva. Luego abrí otra carpeta, una que había creado hace semanas con un nombre simple. Siguiente. Todavía estaba vacía. La dejé abierta porque lo que había aprendido después de 18 años de sobrevivir en silencio no era que el dinero cambia todo. Era algo más pequeño y más poderoso, que el valor de una persona nunca flotó sobre su cabeza. Estuvo siempre en lo que eligió hacer cuando nadie la estaba mirando. Aquí, en Michi Reddit, tenemos más historias. Si te gustan estas historias, coméntalo y te daré un corazoncito.